Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, seguro que todos nos preguntamos al mirar las estrellas alguna vez en nuestra vida, ¿de dónde salió todo lo que vemos? La materia, la energía, el cosmos, la oscuridad y la luz, el universo completo. Seguro que todos hemos oído hablar del Big Bang y de hecho hace poco unas sorprendentes declaraciones de físicos del Instituto Max Planck en Potsdam en Alemania y del Perimeter Institute en Canadá, realizadas en la primera semana de junio de este año, exponen justamente que hace 13.800 millones de años el universo resulta que consistía, aunque nos cueste creerlo, en una amalgama, en una especie de sopa caliente y densa de partículas que comenzó a expandirse. ¿Sobre qué? ¿Expandirse sobre qué? Estaremos pensando. No se conocen bien las primeras etapas de esa expansión, pero gracias a las mejores herramientas matemáticas que tenemos, podemos saber cómo era la densidad de la energía en esos momentos hace tantísimo tiempo, y de hecho todos los experimentos realizados a día de hoy exponen algo absolutamente paradójico. Y es que, claro, es algo rarísimo y absurdo que jamás el hombre podrá comprender en toda su existencia como especie, teniendo en cuenta la extrema dificultad que tendrá su descendencia ya evolucionada para llegar al centro mismo de todo lo que sería el universo conocido. Atención a lo que os voy a decir. El universo, toda esa cantidad primordial de partículas que finalmente se dispararon para formar galaxias, cúmulos de galaxias, estrellas y planetas, pues todo surgió de la nada y podría volver a suceder. Os estaréis preguntando por qué hago esta introducción tan extraña si vamos a hablar de una monja y de una carta de una monja del siglo XVII. Bueno, pues es interesantísimo empezar así, a mi parecer, porque quiero dejar claro primero que no quiero ofender a nadie con este programa. Segundo, porque quiero dentro de este tema quiero decir que hay algo que acompaña al hombre de lo que sería desde la antigüedad y a lo que no se le puede aplicar un término que sea algo superficial o supersticioso. Y tercero, porque está en la naturaleza de lo que sería cada hombre y cada mujer de este mundo el hecho de conocer el bien y el mal. Sea lo que vamos a investigar hoy aquí, os aseguro que el bien existe. Niños sanos animando a su compañero con parálisis cerebral en su clase para que comience a caminar. Eso es el bien. La corrupción, la pobreza, el robo, la ultraviolencia contra los pueblos de tantísimas formas y maneras que ya casi se nos olvida porque ya nos hemos acostumbrado a ella, pues eso es el mal. Lo queréis llamar Dios y el demonio, pues podéis hacerlo. Tienen forma y son capaces de introducirse en personas, pues realmente, y siendo justos, nadie en el universo puede saberlo. Eso es así, ni yo, ni vosotros, ni los científicos, ni los sacerdotes, ni nadie de ninguna religión. El bien y mal existen y hoy vamos a ver un incidente que ha pasado que podría explicar algo relacionado con él en esa lucha que parecen tener desde siempre, y también vamos a ver de dónde ha podido salir todo esto. Antes de ir a Italia nos vamos a ir a Rusia, porque existe un hombre que se llama Vyacheslav Murjanov, un nombre bastante dificilillo para mí, que soy madrileño de pura cepa, que es este señor es un científico ruso, cosmólogo muy conocido de la antigua
Unión Soviética, que incluso recuerda en su aspecto y en su forma de hablar a los malos de las películas de Indiana Jones. Y bueno, pues resulta que en una reciente inauguración de un ciclo de conferencias científicas habló de una idea, de un fenómeno microscópico para lo que sería esa expansión que se llama fluctuaciones cuánticas. También se le ocurrió a Stephen Hawking al otro lado del océano, y lo curioso es que antes que a ellos dos, también, pero con otras palabras y sin ecuaciones, a San Agustín en la antigüedad. Tras más de 70 experimentos con la sonda Planck, que nos permite ver una imagen de cómo era el cosmos hace 300.000 años, la conclusión era que la mecánica cuántica, las interacciones entre átomos, eran las responsables de la formación de la vida misma. Algo realmente increíble, pero claro, ¿quién realiza? ¿Quién es el responsable de lo que serían, claro, esas leyes que sean de una manera o de otra? Profundísima reflexión. Es aparentemente ciencia contra fe, es ciencia contra espíritu, si lo queremos llamar espíritu. Mujanov exponía que la mínima desviación del estado de reposo en los momentos iniciales en los que todo estaba empezando a expandirse, en donde sobre todo había energía oscura y algo de materia, algo de esa sopa de la que estaba hablando al principio y que cabría en apenas una cajita de cerillas, cualquier mínima variación crearía una grandísima cantidad de galaxias al principio de todo, que las haría moverse y expandirse en una sola dirección. Todos los experimentos realizados hasta ahora exponen que producir un universo es facilísimo, es sencillo, es prácticamente como un chasquido de dedos a nivel atómico, una ligerísima variación imperceptible. Y de hecho existe este universo lleno de galaxias y además de universos espejos al nuestro, esto es así, y además de eso podría haber otros universos llenos de galaxias, llenos de mundos y estrellas que no hemos descubierto aún. Increíble. Debe de haber tantísima vida que no podamos ni siquiera imaginar en todo lo que sería nuestro cerebro. Pero claro, ¿de dónde sale realmente cada una de las piedras angulares de energía oscura y masa? ¿Y quién los crea? ¿Dónde está el principio de todo? Es ahí donde el hombre tiene que seguir investigando, y creo que incluso dentro de todos los científicos hay un problema inherente en toda la ecuación. Sabe que hay una incógnita, una variable que es muy difícil de discernir, interpretar o incluso nombrar. ¿Quién crea todo este sistema? Es aquí donde aparece lo que la humanidad ha necesitado llamar espiritualidad, o desde el principio de los tiempos, ha necesitado venerar por necesidad. Un creador, el creador de todo, ha necesitado crearlo, crear lo que sería un creador. Yo, como director de este programa, me reservo mis opiniones sobre todo esto y no quiero de verdad ofender a nadie. Bien, lo cierto es que la figura de un creador, exista o no, que yo aquí no voy a entrar, ha estado siempre con nosotros en nuestras culturas, visto como extraterrestres o como un simple creador de todo. Y al igual que un creador, un destructor, y entre ellos una lucha brutal que se libra a través de personas que están por encima de la propia naturaleza, ya que las personas son las que han creado la sociedad y las que son capaces de hacer acciones complejas por encima de los animales. Aquí estamos vosotros y yo, interactuando. En la historia se han dado casos de personas que han creído
o han sido consideradas místicas o endemoniadas por considerarse que habían sido directamente poseídas por los creadores de todo este sistema universal. Y de hecho, se han dado casos en donde ese creador y ese destructor se han dirigido directamente a ellos para crear una especie de mensaje a la humanidad, obligándoles a hacer acciones contra su voluntad, haciéndoles incluso escribir misivas contra el otro poder. ¿Y por qué lo harían tanto el uno como el otro si la humanidad, con la infinidad de trillones y trillones de mundos que debe de haber habitados por el cosmos, y siendo el cosmos uno de tantos como hemos visto, como matemáticamente se está demostrando, ¿por qué se dirigirían a la humanidad si somos una especie bárbara, poco evolucionada, ultraviolenta, injusta y sin ideas básicas de lo que puede llegar a ser el amor o la moralidad verdadera? El amor de lo que sería una especie entera. Pues hay millones de personas que piensan que ha pasado esto tanto en un caso positivo, en lo que sería pues el cristianismo, como en uno negativo. Y de hecho hay un incidente asombroso ocurrido en el año 1676 de una monja benedictina siciliana llamada María Crocifissa della Concezione, quien con 31 años aseguraba tener auténticas visiones de lo que ella decía que eran una especie de seres negativos que la atormentaban brutalmente para que escribiera cartas y para que sus mensajes, los mensajes de esos seres, llegaran a cuantas más personas fuera posible. En un principio se pensó que podrían ser solo pesadillas, pero poco a poco lo que esta mujer exponía, que veía perfectamente, se iba volviendo más y más claro durante la noche. Y era curioso que las visiones no las tuviera durante el día, algo que hubiera pasado si hubiera tenido algún tipo de enfermedad mental. Se consideraba en Sicilia, en el convento de Palma di Montechiaro, donde había entrado con 15 años, que María, esta culta monja, comenzaba a dar síntomas de estar, como se suele decir a día de hoy, y da hasta miedo decirlo, endemoniada. Las visiones fueron a peor y por la noche se levantaba en su cuarto y comenzaba a luchar directamente contra lo que ella llamaba entidades que decía que eran completamente visibles, y la proponían que tenía que escribir las cartas con los mensajes a la humanidad que la humanidad obligatoriamente tenía que recibir. Era curioso que en el convento de Palma de Montechiaro esta mujer no hubiera dado un solo problema en la vida, pero el problema fue a peor, porque aquella mujer no entendía cómo ella, que consideraba que estaba perfectamente, se encontraba sola en un convento en donde aquellas entidades la esperaban a ella y solo a ella para que escribiera cada noche. ¿Por qué no a las demás, que también eran muy cultas? No, solo a ella. Las luchas eran terribles. Atormentada y sin remedio, María comenzó finalmente ya a escribir. No podía hacer otra cosa, pero lo hizo de una forma muy extraña. Redactó 15 cartas con un lenguaje extrañísimo que nadie podía leer o entender. Y esto fue algo que llegó al pontificado de Roma y fue tomado como un asunto gravísimo para su época.
Ningún escriba de todo el imperio supo nunca qué ponían. Nadie sabía lo que estaba poniendo aquella mujer y finalmente se acabaron quemando las cartas y bendiciendo a María tras su muerte. Se perdieron así sus escritos, pero una se conservó y así se quedó el incidente desde entonces siendo uno de los retos y secretos más perturbadores de la historia de la Iglesia, el hecho de poder decodificar esa carta. Nadie en 3 siglos había conseguido comprender lo que María había querido decir en los escritos de sus noches de horror, luchando contra varios de esos demonios que no es que la estuviesen poseyendo, es que la estaban obligando directamente, pegándola, y que la estaban obligando a escribir cada una de esas cartas a la humanidad que ella y solo ella podía escribir en todo el mundo y en toda la historia. El idioma era único en todo el planeta y el asunto es que se quedó ahí desde entonces, pero resulta que en septiembre de este mismo año el diario La Stampa de Italia y el diario The Times en Inglaterra resulta que acaban de publicar que científicos del Instituto de Ludum en Sicilia han conseguido decodificar el texto y la forma de cómo lo han realizado es absolutamente sorprendente. Han utilizado un software que utiliza un algoritmo para registrar mensajes utilizados por los servicios secretos que se encontraban ni más ni menos que en la Deep Web. Así lo han hecho. El resultado o supuesto resultado de sus indagaciones sobre el contenido de la misiva, firmada además por María, exponía con una sofisticadísima mezcla de caracteres y letras en griego, árabe, latín y runas célticas, como vemos, un mensaje mezclado que es una característica que hemos visto en posesiones supuestamente reales denominadas demoníacas anteriores, como decía, con una mezcla de letras en varios idiomas y de forma elegantísima, de forma que cada letra expondría un fonema, una voz, una forma de decir una palabra de forma reducidísima, que la Santísima Trinidad es algo muerto, cosificándola directamente, que era un lastre. Hablaba que Dios era algo inventado por el ser humano, una nueva cosificación, y que el sistema no funciona para nadie. Una frase de lo más enigmática para mí y que en un principio en esta investigación podría tener sentido si la aplicamos para precisamente el comienzo del universo. No tiene sentido el comienzo del universo ni para nosotros ni para nadie. También comenta algo fascinante. Dice: Styx es cierto. Styx es el río que separa el mundo de los vivos de los muertos, según la mitología griega. Algo que me parece curiosísimo, porque podría estar comentando que las experiencias de las personas entre la vida y la muerte son ciertas. El cosmos, la oscuridad y la luz, el universo completo. Seguro que todos hemos oído hablar del Big Bang y de hecho hace poco unas sorprendentes declaraciones de físicos del Instituto Max Planck en Potsdam en Alemania y del Perimeter Institute en Canadá, realizadas en la primera semana de junio de este año, exponen justamente que hace 13.000 como especie, teniendo en cuenta la extrema dificultad que tendrá su descendencia ya evolucionada para llegar al centro mismo de todo lo que sería el universo conocido. Atención a lo que os voy a decir. El universo, toda esa cantidad primordial de partículas que finalmente se dispararon para formar 800 millones de años, el universo resulta que consistía, aunque nos cueste creerlo, en una amalgama, en una especie de sopa caliente y densa de partículas que comenzó
a expandirse. ¿Sobre qué? ¿Expandirse sobre qué? Estaremos pensando. No se conocen bien las primeras etapas de esa expansión, pero gracias a... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, seguro que todos nos preguntamos al mirar las estrellas alguna vez en nuestra vida, ¿de dónde salió todo lo que vemos? La materia, la energía, las mejores herramientas matemáticas que tenemos, podemos saber cómo era la densidad de la energía en esos momentos hace tantísimo tiempo, y de hecho todos los experimentos realizados a día de hoy exponen algo absolutamente paradójico. Y es que, claro, es algo rarísimo y absurdo que jamás el hombre podrá comprender en toda su existencia.